día de hoy. Estamos a 79 días del 2024 y como te expliqué el día de ayer, he decidido darle un poquito de giro al contenido de las cosas que íbamos a reflexionar y aprender y a probar en los próximos días debido a la situación sociopolítica que estamos atravesando en Guatemala, y me llevan a poder profundizar un poco más en algunos ejercicios que nos pueden llevar a entender nuestra mente y ejecutar a favor de lo que está sucediendo desde nuestra pequeña trinchera, tomando la oportunidad de atravesar este proceso como un aprendizaje que nos puede ayudar en nuestra vida personal también, y que nos puede ayudar a darle vuelta a el propósito de este reto, que es, si viene siendo tu año un año complejo, un año complicado, un año malo, difícil, estancado, darle la vuelta a eso y saber cómo poder sentirme mejor y ejecutar mejor y obtener mejores resultados de lo que queda el resto del año. Esta oportunidad es genial para retomar ciertos temas que, a pesar de que no voy a expresar, al menos no en este podcast, pues mi opinión directa sociopolítica acerca de lo que estamos viviendo, pues sí podemos aprovechar la coyuntura para poder reflexionar acerca de cómo nos afectan ciertas cuestiones. Hoy te quiero hablar puntualmente de que recordemos cómo estaban las cosas hace 3 años y medio, cuando en marzo del 2020 nos cierran el país. Tal vez si no estabas viviendo en Guatemala fue un poco antes o un poco después, pero hace alrededor de, y casi exactamente 3 años y medio nos cierran el país y nos dicen, bueno, ya se acaba la vida como la conocemos, vamos a cambiarla y a modificarla, y nos tomó 2 años más o menos salir hacia una supuesta normalidad. Tuvimos un cambio tan drástico, tuvimos un cambio muy complejo, pasamos crisis de muchas cosas, pasamos con muchísima incertidumbre. Ahora ya lo vemos y pasó pues relativamente rápido ese tiempo y ya no recordamos algunas cosas, pero me parece importante que regresemos un poco a ese tiempo para recordar cuáles fueron las lecciones aprendidas de vivir en esa crisis. El contexto no es el mismo, pero los aprendizajes probablemente pueden ser repetidos. No necesariamente nos tocó unirnos como pueblo específicamente en algún área, porque al contrario estuvimos muy separados. La distancia social, el no salir a la calle, el no actividades sociales, muchísimas cosas que nos tocó hacer distintas, y ahora pues es como un poco el contrario, porque o es juntarse con la manifestación y estar conviviendo con personas que no solemos convivir, o pues retraernos un poco y estar en nuestra casa teniendo que trabajar, teniendo que atender a nuestra familia, o no podemos pasar y no podemos salir hacia los lugares que tenemos que dirigirnos para poder realizar nuestro día a día con normalidad. Me llama mucho la atención que yo escuché a muchísimas personas tomar ciertas notas de las lecciones que estaban aprendiendo, tomar ciertas lecturas y aprendizajes como sociedad de cómo debíamos de ser un poco menos egoístas, de cómo deberíamos de tratar de entender al otro. Pero creo que esas lecciones que aprendimos no están siendo aplicadas en el contexto del presente. No voy a ser específica respecto a cuál es el lado que tiene la razón o no, porque es muy difícil de hablarlo tan rápido sin tener tanto conocimiento, y creo que no me considero una persona que haya estudiado demasiado ciertos temas. Tengo una opinión, sí, creo que medianamente fundamentada, pero no totalmente como para emitirla acá en un micrófono. Y pues ese no era el punto del episodio, sino el punto del episodio es recordar que toda circunstancia trae un aprendizaje, y que vale la pena pensar, dependiendo de cuál sea la situación incómoda que estás atravesando en este momento, es qué pudiera traerme de aprendizaje este momento, qué pudiera, como lo vimos ayer, qué pasa si no tengo razón de cuál es mi postura, qué pasa si no tengo razón de cómo estoy viendo yo las cosas, qué más pudiera aprender, qué pudiera aprender de cómo ven las cosas los demás, qué pudiera aprender de los que están viviendo en el lado contrario, ¿verdad? Si yo tengo una creencia, la que sea, si tengo una postura, la que sea, ¿con quién puedo hablar
como adultos, sin tener que ofenderme, sin tener que gritar, sin tener que querer que el otro piense como yo. ¿Con quién puedo hablar de que piense diferente a mí? Y tal vez pues aprender algo nuevo, pero no aferrarnos a la verdad y no aferrarnos a que solo importa lo que me sucede a mí, sino recordarnos que las lecciones también son colectivas, los aprendizajes también son colectivos y colectivamente cometemos errores y colectivamente ponemos o quitamos presidentes. Y ahí es donde es importante también colectivamente analizar qué pasa, qué lecciones aprendimos como sociedad, como comunidad, como familia en la crisis anterior. Y no somos un país que, bueno, ahorita ya pasamos la crisis del COVID, ahora tenemos como Guatemala esta crisis socioeconómica. El país en el que vivimos nos dice que posiblemente atravesemos otra crisis en los próximos años por alguna otra razón. Y no puede ser que no podamos retocar y retomar esas lecciones que aprendimos. Nos pasa a todos, sí. Nos pasa que tenemos que pasar por el mismo camino 3, 4, 5 veces para aprender algunos temas. Pero la cosa es ir fallando mejor, cometer mejores errores y que los aprendizajes nos duelan cada vez menos y nos cueste cada vez menos, que tengan un precio menos alto que ser pagado para aprender esas lecciones. Por el momento creo que no estamos ahí como sociedad todavía, pero vale la pena que en lo individual sí podamos hacer esa reflexión de qué pasó hace 2 años y medio, 3 años y medio, en la crisis del COVID, qué aprendimos y qué aprendizaje de esa época, de esa etapa pudiera aplicar hoy en día. Gracias por permitirme despertar